Dile a Dios que bendiga el estudio de hoy. ¿Sí? Vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias, Padre, por esta noche. Gracias por habernos traído con bien. Dios, gracias por habernos guardado en el trayecto. Te pedimos ahora, Padre, que pues todos nuestros sentidos estén aquí, que podamos estar atentos, que podamos estar captando, Señor, tu mensaje, que tú hables hoy, Señor, a nuestro corazón. Te pedimos, por tanto, Padre, que tú guíes, que seas hoy nuestro Maestro y guía, y en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Este fin de semana, como la vez pasada que tuvimos la oportunidad de venir a predicar, quiero aprovechar, ¿verdad?, las venidas aquí para hacer una serie de estudios. Este sería el tercero, me parece, cuarto, donde nosotros estamos, el fin es de que podamos entender, ¿sí?, algunas imágenes, algunos símbolos que están en el Antiguo Testamento, personajes que están en el Antiguo Testamento, ¿sí?, que están enfocados y que los podemos ver en el Nuevo Testamento. La idea es de que nosotros podamos darnos cuenta que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Una de las cosas que ocurren en estos tiempos es de que, pues decimos, ¿no?, es que el Antiguo Testamento, la ley, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para los judíos, o correspondía a los judíos. Nosotros no somos judíos, nosotros somos la iglesia, entonces por lo tanto nos compite, ¿verdad?, lo que es el Nuevo Testamento. Y la verdad es de que, como dice en la palabra, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, habla de Cristo, ¿sí? El que no veamos nosotros a Cristo en el Antiguo Testamento, por palabras de Jesús, decía que podíamos ser tardos de corazón para entender lo que las Escrituras decían de él. Entonces la idea es de que vayamos tomando tips, ¿verdad?, de cómo es que nosotros podemos encontrar, una vez leyendo el Antiguo Testamento, encontrar a Cristo. No es fácil. Pablo nos dice que él tuvo que irse a Arabia, ¿verdad?, durante 3 años, y él con una enseñanza directa, meditando el Antiguo Testamento, encontró, ¿verdad?, las respuestas que eran necesarias en su vida, ya que a partir de ahí iba a iniciar, ¿sí?, lo que ahora conocemos como la era del cristianismo, como el cristianismo. Entonces no era sencillo, no era fácil, porque nosotros, los judíos, ¿verdad?, pues ellos tenían en su parecer y en su conocimiento y en su entender, pues todo lo que ellos habían escuchado por parte de lo que estaba escrito en el Tanaj, que se le llamaba, ¿no?, en el Antiguo Testamento, profetas y libros poéticos. Y ellos entendían de acuerdo a lo que se les había enseñado. Había otra enseñanza paralela a ellos que se le llamaba la ley oral, la cual, bueno, pues a través de maestros, ¿sí?, que ellos mismos identificaban como los rabinos, ¿verdad?, pues ellos daban su mensaje, ¿verdad?, lo que se les ocurría, lo que según de generación en generación se venía estudiando, y era lo que daban en la cátedra de Moisés, ¿no?, una piedrecita donde se sentaban y empezaban a predicar los rabinos. Y ya ellos daban su enseñanza, se retiraban, y los que escuchaban pues ya tenían que ir con esa misma línea, ¿sí? Pero llega el momento en el cual, bueno, pues ahora para nosotros pasa exactamente lo mismo.
nosotros estamos en un ambiente, por así decirlo, en una sociedad donde muy sutilmente, ¿sí? Bueno, no tenemos nosotros el pensamiento judío, ¿verdad? Nosotros no tenemos el pensamiento de los israelitas, ¿verdad? Pero ¿sabes qué sí tenemos? Mucho el pensamiento griego, la filosofía romana. La traemos, y no nos hemos dado cuenta, la traemos metida hasta los huesos, de tal modo que cuando queremos nosotros entender, interpretar la Biblia, pues siempre van a surgir esos pensamientos que nosotros traemos arraigados desde que somos chiquitos. Son conocimientos que vamos adquiriendo, quizá no en forma directa, ¿verdad?, pero sí indirecta, y que vamos apropiando. ¿Por qué? Porque los demás lo hacen, porque todos los demás lo dicen. Yo le hacía una pregunta a mis hijas hace días y le hago la pregunta, ¿no? Y me contesta y le digo, ¿y quién te enseñó eso? ¿No? Ella me había dado una respuesta no correcta de la pregunta que le había yo hecho, y dice, es que todo el mundo lo dice, ¿no? Y le digo, no, mira mi amor, esto es así, así, y así, y ya le expliqué. Entonces yo me di cuenta que cómo ella podía traer esas ideas que eran contrarias a la Biblia, ¿sí?, pero que ella las había aprendido no de mí ni de su mamá, sino de lo que ella había escuchado. ¿Sí me entiendes? Entonces traemos ese crecimiento, traemos esa formación, pero ahora, tú y yo como creyentes, tú y yo como hijos de Dios, ¿sí?, tenemos que empezar a ver, ¿no?, cómo la Biblia puede interpretarse a sí misma y cómo a través de la Biblia yo puedo encontrar la respuesta para mi vida, ¿sí?, sin el pensamiento griego, ¿no? ¿Sí? Sócrates, Platón, Aristóteles, todas esas ideologías que muy sutilmente han invadido nuestro mundo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver una especie como de qué es lo que hizo Jesús y dónde lo podemos nosotros ver en el Antiguo Testamento. El día de mañana vamos a ver una historia fantástica, ¿sí?, acerca de Agar, Sara y Agar. Entonces, esos son los dos estudios que tenemos para esta semana. Muy bien. ¿Qué es? Cuando nosotros, como primera vez, escuchamos o oímos de Jesús, pues estamos muy pequeños, muy chiquitos, empezamos a escuchar que Dios, y lo primero que vemos, o lo primero que viene a nuestra mente, lo primero que vamos aprendiendo, es ver a un Jesús que está ¿en dónde? En una cruz. Yo crecí, ¿verdad?, con un crucifijo en la cabeza de mi cama, ¿verdad? Todos los días lo veía, todos los días lo observaba, y bueno, pues al principio quizá no sabía quién era, qué significaba, pero con el paso del tiempo me di cuenta, o supe, ¿verdad?, que se trataba de una imagen de Jesús, ¿verdad? A una persona que está ahí con una corona de espinas, abierto los brazos, con unas heridas, ¿verdad?, unos clavos, ¿verdad?, semidesnudo, ensangrentado. Y decíamos, ¿y eso qué significa, mamá? ¿Eso qué significa, papá? Y ya de acuerdo a lo que nuestros papás sabían, pues ellos nos explicaban, ¿sí?, de lo que trataba. Entonces, una de las primeras perspectivas que nosotros tomamos de Jesús es que fue un hombre
sufriente, ¿verdad? Alguien que sufrió, alguien que está ahí siendo castigado por algo, ¿no? Cuando nosotros vamos creciendo, ¿verdad? Pues nos vamos dando cuenta o vamos entendiendo que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿qué imagen tenemos nosotros de Jesús? Tenemos la imagen de una persona que sufrió, que fue castigado, ¿verdad? Y que tenía un objetivo en esta vida y que era salvarnos, ¿verdad? Bueno, la idea es de que efectivamente, ¿no? Cristo sufrió un sacrificio, ¿verdad? Fue a la cruz a morir por todos y cada uno de nosotros para que pudiéramos nosotros alcanzar la vida eterna, para que cada uno de nosotros pudiéramos gozar, ¿sí?, de la eternidad una vez que nosotros conociéramos de Él. Yo puedo salir a la calle y hacer una encuesta, ¿verdad? Y pues yo me imagino el 95, 98% sabe quién es Jesús, ¿sí? Oye, ¿tú sabes quién es Jesús? ¿Sí? ¿Quién es? No, pues Dios, o te pueden decir el Mesías, o te pueden decir el Hijo de Dios, ¿no? Pero es lo único que te dicen. Ahora, eso es suficiente para que cada uno de nosotros podamos tener vida eterna. Dice la Biblia que la forma de poder alcanzar la vida eterna es a través de conocer y creer en Jesús, ¿sí? Ahora, ¿pero de qué forma? ¿En qué manera yo puedo conocer a Jesús? Sé que está en una cruz, sé que sufrió, sé que fue a morir por mí, pero ¿cómo puedo yo apropiar precisamente eso que el Señor hizo en mi vida? ¿Verdad? Entonces, nos queda claro, lo primero que nosotros sabemos, y todos lo entendemos sin ningún problema, es que nuestro Señor Jesucristo sufrió un sacrificio. ¿Sí? Punto número 2. ¿Por qué sufrió ese sacrificio? Es que Jesús era Dios, Jesús era muy bueno, Jesús nunca pecó. Una vez que nos interesamos en el tema, ¿sí?, nos empezamos a envolver en ese tema, nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, si sufrió, ¿por qué sufrió? ¿Qué hizo para merecer haber estado en una cruz sufriendo tal castigo? Bueno, vamos creciendo y vamos entendiendo, ¿verdad?, que Cristo vino a morir por nosotros, que Él es un intercesor, ¿verdad? Empezamos nosotros a darnos cuenta de que sí, efectivamente, el Señor vino a pagar, ¿sí? Vino a pagar por los pecados de todos y cada uno de nosotros. Entonces, no solamente sufrió un sacrificio, sino que ese sacrificio tuvo que ser porque Él así lo decidió. Cristo vino a morir por nosotros. Él decidió ir a la cruz para morir por nosotros, ¿sí? Quien debía de pagar los pecados de cada uno, pues éramos nosotros mismos, ¿sí? Porque nosotros fallamos, porque nosotros pecamos, pero Él, que nunca pecó, se puso en nuestro lugar, ¿sí?, y Él fue a morir por cada uno de nosotros. Entonces, Él sufrió un sacrificio y también es un intercesor. Ahora, al ser un intercesor, ¿de quién viene siendo intercesor? ¿De quién? De cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empiezo yo a apropiar todo esto para mi vida? Me empiezo a dar cuenta de que Él es el sustituto, de que todo lo que hizo en la cruz
valió la pena, ¿sí? Porque quería salvarme a mí, ¿sí? Quería salvarme a mí. ¿Cómo entonces puedo yo apropiar esa salvación para mí? Bueno, en la historia, ¿verdad? Yo te lo puedo decir, en la historia de mi vida, un día alguien me habló de Cristo, un día alguien me habló de que yo necesitaba un Salvador y que ese Salvador estaba a la puerta de mi corazón tocando para entrar y salvarme, ¿sí? ¿Y qué era lo que yo necesitaba hacer? Abrir la puerta de mi corazón, pero no nada más entra, ¿verdad, Señor? Sino, Padre, perdóname, yo me arrepiento de todos mis pecados. Dios, por favor, yo te ofendí, yo pequé, perdóname porque con el único que a quien he ofendido es a ti, ¿sí? Entonces me di cuenta que en la imagen de Jesús yo podía encontrar no solamente la vida eterna, sino que Dios traería a mi vida ¿qué? Paz, porque Él es el príncipe de paz. Él traería a mi vida una razón de vivir. Él traería a mi vida, ¿verdad? Un por qué vivir. Y a través de este andar, yo iba a descubrir cómo podía yo ser feliz, cómo podía yo disfrutar de esta vida, aún en medio de tanta oscuridad, ¿verdad? Entonces, en resumen, el Señor sufrió un sacrificio. ¿Sí? Fue a la cruz a sufrir, fue golpeado, fue maltratado. Punto número 2, el Señor fue mi intercesor. Él, mi sustituto, Él cedió su lugar en lugar mío, ¿sí? Él sufrió, te lo vamos a ver, él sufrió algo terrible, ¿sí? Y punto número 3, yo tomo un beneficio al momento en que yo confío en Él por lo que hizo, no como un Jesús histórico, sino un Jesús real, ¿sí? Que hizo algo para que yo pudiera voltear a verlo y hacer efectivo lo que Él hizo en la cruz por mí. O sea, algo real, no teológico ni religioso, sino algo real. Ahora, estos 3 puntos, ¿dónde yo los voy a encontrar? ¿Dónde voy a encontrar yo que el Señor fue sacrificado, fue golpeado? ¿Dónde voy a encontrar en el Antiguo Testamento que Él era mi intercesor? ¿Y dónde voy a encontrar en el Antiguo Testamento donde yo puedo voltear a verlo y encontrar y alcanzar los beneficios de esa bendición? Es lo que vamos a tocar el día de hoy, ¿ok? Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Éxodo, capítulo 17. Éxodo capítulo 17. El primer punto que vamos a ver es que Él fue un sacrificio. Éxodo, versículo 17. ¿Qué está pasando aquí? El pueblo de Israel ha salido de una esclavitud, ¿sí? Dios ha venido, ¿verdad? Y ha hecho cosas portentosas, milagros enormes, para que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud
en la que vivía en Egipto, ¿sí? Por cuestiones del plan de Dios y por malas decisiones del ser humano, y en este caso del pueblo de Israel, el pueblo de Israel tuvo que estar en Egipto durante 400 años siendo esclavos. Pero ellos clamaban a Dios, ¿sí? Porque ellos conocían a Dios, al de Dios verdadero, de tal modo que ellos clamaban a Dios para que los liberara de esa esclavitud. El Señor va, los saca, ¿verdad? Y el pueblo de Israel tenía que pasar de donde estaba el Mar Rojo, ¿verdad? Donde terminaba, donde estaba al otro lado del Mar Rojo, hacia la tierra prometida, se hacían 40 días se hacían de camino, ni más ni menos. Fue el tiempo que hicieron, ¿te acuerdas? Los espías, fueron 40 días. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, ¿sí? Cuando llegan las noticias a Moisés de cómo era la tierra prometida, 10 de ellos príncipes, porque eran 12 tribus, 12 príncipes, ¿sí? 10 de ellos dan malas noticias, muy desalentadoras, ¿verdad? En cambio, 2 dan buenas noticias, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Resulta que el Señor dice, ¿saben qué? No puedo creer, acaban de ver los milagros que acabo yo de hacer para cruzar el Mar Rojo, y ahora ustedes temen a esos, porque había gigantes, ¿sí? En la tierra de Canaán había gigantes. Dice, yo los puedo, o sea, si yo les estoy diciendo que esa tierra es suya, créanme, ¿sí? Pero Dios dice, ahora, como haz de cuenta, Dios vio inmadurez. ¿Sabes cómo los vio Dios? Chiquitos. Los vio chiquitos, ¿sí? Y dijo, estos cuates necesitan madurar. Y para que aprendan a madurar, los voy a tener en el desierto 1 año por cada día del camino que iban a recorrer. Entonces, Dios los mantiene durante 40 años dando vueltas en el desierto. Bueno, al principio, ¿verdad? Al principio esto fue una verdadera carga para los israelitas, ¿sí? Dios les empezó a dar de comer, ¿sí? Ellos, acuérdate que no tenían, o sea, no había en el desierto, pues, que iban a comer. Entonces Dios empezó a mandar un maná. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Eran unas hojaldritas, ¿verdad? Que comían todas las mañanas, que venían del cielo como un rocío, y el pueblo de Israel tenía que ir y recoger esas hojaldras y comer, ¿sí? Entonces, llegó el momento en que el pueblo de Israel tuvo sed, ¿sí? Imagínate el desierto. Primero ya habían pasado por un lugar que se llamaba las aguas amargas del mar, ¿verdad? Las aguas amargas, ¿sí? Que Dios tuvo que poner ahí un tronco para que se endulzaran, ¿verdad? Pero una vez que partieron de ahí, pues al desierto, ¿y de dónde vamos a sacar agua? El pueblo de Israel empezó a quejarse. ¿Y sabes qué? No sé tú, pero por ejemplo, tú estás en tu casa. Tú haces todo el esfuerzo por traer comida a tu casa, ¿verdad? Tú sabes el esfuerzo y tú sabes la ganancia que obtienes de ese esfuerzo. Puede ser a veces mucho o puede ser poco. Y de acuerdo a eso, pues tú dices, ya tengo para darle a mis hijos un pedacito de carne, unas verduritas, y se las pones en la mesa. Y resulta que tu hijo o tu hija agarra y dice, ay, yo no quiero esto, mamá. Y te hace así.
el plato. ¿Qué sientes? Coraje. ¿Sí o no? Te dan ganas de... Por el tiempo y por el dinero. Todo el esfuerzo, o sea, menosprecian, ¿sí?, lo que tú les estás dando. El pueblo de Israel menospreció. Mejor vamos a regresarnos a Egipto. Allá teníamos que comer mucho. ¿Cómo es posible? Aquí nos estamos muriendo de hambre. Y Dios les trae, querían carne. Y Dios les trae codornices. ¿Sí? Y dice la Biblia que estos cuates aborazados comían las codornices que hasta por las narices se les salían. Dice Dios, oye, ¿qué onda con estos cuates, no? O sea, era para darles una tunda bien buena, ¿no? Bueno, se fueron las codornices, se entendieron la lección, pero ahora tenían sed. Tenían sed. Y aquí es donde llegamos nosotros al capítulo 17 de Éxodo. ¿Qué dice Éxodo 17 del 1 al 4? A ver, Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto por sus jornados conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me aprenderán. apedrearán. Muy bien. Híjole, ¿cómo ves? O sea, aquí altercó, ¿no? O sea, ¿qué significa altercar? Discutir, te estoy echando la culpa, echar pleito, ¿verdad? ¿A quién? ¿A quién? Sí, pero ¿quién era Moisés para ellos? Era su libertador, ¿sí? Era quien los había ayudado. Ellos habían visto todos los milagros que Dios había hecho. ¿Qué es lo que Dios había usado o Moisés usó para hacer todo esto? La vara. ¿Sí se acuerdan? La vara. Una vara, ¿verdad? Bueno, ellos habían visto todo esto. ¿Sí? 9 milagros grandes y un 10º a cruzar el Mar Rojo. Impresionantes, ¿verdad? Pero dice aquí que cuando estos amigos empezaron a tener una necesidad, ¿sí?, un deseo, tuvieron sed, y al ver que no podía lograr satisfacer esa sed, empezaron a buscar a quien echarle la culpa y empezaron a culpar a Moisés. Y dice que el pueblo altercó con Moisés y le dijeron: danos agua para beber. ¿Sí? Y Moisés dijo: pero ¿por qué yo? O sea, ¿por qué tientan a Dios? El pueblo estaba murmurando contra Dios. Estaban altercando contra Dios. ¿Y qué merecía? ¿Qué merecía todo aquel que altercara contra Dios, que murmuraba contra Dios? Merecía morir. Merecía ser castigado. ¿Sí? Y dice: así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Por qué? Allá en el mundo yo estaba bien. Allá hacía y deshacía, allá hacía lo que yo quería. ¿Sí? Nadie me estaba ahí. Lee la Biblia. Allá estaba yo bien. Hacía lo que bien me parecía y no era tan malo lo que yo hacía. ¿Verdad? Pero eso es altercar contra Dios. Entonces fíjense,
dice que Moisés en el 4 fue a ver a Dios, ¿verdad? Y le dice, Señor, ¿qué haré con este pueblo? Estaban tan enfurecidos que faltaba un poco para que realmente apedrearan a Moisés. ¿Sí? Enfurecidos, el rostro así todo feo, de enojo, porque se estaban muriéndose. Y fíjate lo que sigue diciendo. El versículos 5 y 6. ¿Sí? A ver, ¿sí? Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora, fíjate, nada más qué cosas. Mira, ve, preséntate ahí con el pueblo. Vas a tomar contigo a los ancianos de Israel, pero también ve y toma la vara con la que hiciste abrir el río, el Mar Rojo. ¿Tú te imaginas a Moisés mandando llamar a los ancianos y Moisés así agarrando su vara y todos altercando contra él, todos enfurecidos contra él y Moisés buscando la varita? ¿Dónde está la varita? ¿Se entiende? Ajá. A veces es bueno agarrar la vara, ¿verdad? Agarrando la vara, ¿ah? O sea, ¿tú te imaginas al pueblo de Israel en ese momento? Va a agarrar la vara. Va a agarrar la vara. Ahorita nos va a matar. Porque déjame decirte una de las cosas, nosotros tenemos conciencia de que estamos haciendo mal. Un niño, por muy chiquito, sabe que está haciendo mal. Aquí, le rayó aquí. ¿Qué haces? Nada. ¿Qué haces? Nada. Esconde el rayón. ¿Y quién le dijo que estaba mal? Su conciencia. El pueblo de Israel sabía que había hecho mal. Sabía que estaban haciendo mal. Al momento en que Moisés toma la vara, de hecho, ay, no, nos van a castigar, nos van a matar. En tu mano dice, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Fíjate qué le dice el Señor. He aquí que yo estaré delante de ti. ¿En dónde iba a estar el Señor? Delante de ti. ¿Qué sigue diciendo? ¿Dónde? Sobre la peña. ¿Dónde iba a estar? Es Cristo el que los... ¿sí? ¿Dónde iba a estar? Sobre la peña. ¿Y qué les manda decir a Moisés? ¿Qué sigue diciendo? Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. ¿A quién iba a golpear Moisés? A Cristo. ¿Quién es el que tenía que ir? ¿Quién es el que iba a ser castigado? ¿Quiénes eran los que merecían el castigo? El pueblo. ¿Y qué le dice Moisés? Yo voy a estar sobre la peña y vas a golpear la peña. ¿A quién iba a golpear Moisés? Al que estaba sobre la peña. A la peña. Porque la peña, la piedra, era Cristo. Y una vez que golpeara la peña, ¿qué iba a pasar? Dice aquí. ¿Sí? Y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés así lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. ¿Sí? Y el pueblo tomó agua, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el primer punto era que un castigo, iba a haber un sacrificio. ¿De quién? De Cristo.
Ahora vayámonos al Nuevo Testamento. Vamos a 1 Corintios 10. Primera de Corintios 10. Fíjense, del 1 al 4. ¿Cómo sale? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién era la roca? Cristo. ¿Y qué tenían que hacerle a esa roca? Golpearla. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahí vemos el sacrificio, el castigo. Como dice, el castigo de nuestra paz fue Él. Ahorita vamos a ver. ¿Sí? Vamos a abrir ahora ¿sí? ¿Sí? Proverbios 23, versículos 13 y 14. Proverbios 23, 13 y 14. ¿Qué es lo que traía Moisés en la mano? Una vara. ¿Y la vara para qué era? Fíjense. Proverbios 23, 13 y 14. ¿Cómo dice, amor? No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás tu alma del Seol. Lo castigarás con vara. ¿Para qué era la vara? Para castigar. ¿Sí? Ajá. La vara era para castigar. Ahora vamos a Juan 7:37. Vamos a ver estas imágenes, ¿sí? Estas imágenes de lo que nosotros vimos allá, ¿sí? Que representan. Juan 7. Juan 7, 37. ¿Sí? ¿Qué dice Alex? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hasta el 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, esa agua, ¿sí? Dice, todo aquel que tenga sed, venga a mí. ¿A quién? Tenían sed. El pueblo de Israel tenía sed. ¿A quién fue? A la roca. La roca es Cristo. Y una vez que golpeó la roca, ¿qué salió de la roca? Agua. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta cómo toda la imagen que nosotros vimos allá, nosotros la vemos en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Ahí está. Entonces, el que no merecía ser castigado, fue castigado. ¿Sí?
el que no merecía ser castigado fue castigado. ¿Sí? Vamos a abrir nuestras Biblias ahora, Isaías 53. Isaías 53. Versículo 3. ¿Sí? A ver, Val. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. ¿Y el 4? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Le tuvimos por azotado. ¿Te das cuenta? Por azotado. ¿Quién fue golpeado? ¿Quién fue azotado? La roca. ¿Quién era la roca? Cristo. ¿Sí? Muy bien. Y luego ya dice el 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Entonces, no hubo un castigo nada más porque sí. La idea era que Dios es justo. Entonces Dios hace justicia sobre la maldad. Dios hace justicia sobre el pecado. Dios no te hace a un lado y ya lo olvidé. No, el Señor es justo. Alguien tiene que pagar. Teníamos que pagar nosotros mismos, pero Jesús dijo, no, yo voy en su lugar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa roca fue castigada. Muy bien. Ahora, yo creo que Dios dijo, bueno, yo creo que ya aprendieron la lección. Pero ¿cuántos de nosotros no aprendemos la lección? Y se suscita un problema similar. ¿Sí? Vayamos a Números 20. Números 20. Números 20, versículo, ¿sí? Aquí vemos nosotros, ¿sí? Versículo número 2. Fíjense, pasa algo similar. Números 20, versículo número 2. A verle. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Síguele. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Síguele. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementeras, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo. Hasta ahí, ahorita vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos leyendo? Lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero ahora fíjate la respuesta que Dios da a Moisés. Leo. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos.
y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Qué ves? Otra vez, ¿no? Ve, por la vara. ¿Sí? Pero fíjate, ¿no? Moisés, ¿qué traía en mente? Vino a su memoria lo que había pasado años atrás, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Qué sigue diciendo en el 9? Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: ¿Por cuánto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel? Por tanto, no me iteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Fíjate, resulta que el Señor le dice, vas a ir, vas a tomar la vara y le vas a hablar a la peña. ¿Sí? Le vas a hablar a la peña. Y entonces la peña sacará aguas y le darás de beber a la congregación. Agarra a Moisés la vara y bien enojado porque estaba muy indignado, va y le dice a la congregación, ¿os hemos de sacar agua de la peña? ¿Quién se estaba adjudicando el milagro? Moisés se estaba adjudicando el milagro. ¿Os hemos? ¿Sí? Se enojó. Cuando uno se enoja hace tonterías. Entonces dice, ¿os hemos? Él se puso en lugar de Dios. ¡Ay, rebeldes! Y agarra la vara como estaba muy enojado y golpea la peña 2 veces. ¡Tas, tas! Y sale agua. ¡Ay, está su agua!, ¿no? Y los demás beben. Y Dios manda a llamar a Moisés. ¿Sabes qué, Moisés? ¿Sabes qué? Por no haberme glorificado, por no haberme santificado, por no haber hecho las cosas como yo te dije, recibí un castigo tremendo. ¿Cuál fue su castigo? El Señor le dice, tú no vas a pasar a la tierra prometida. No los vas a pasar tú. Y tú me vas a preguntar, ¿pero por qué? Porque es justo. ¿Mandé? Porque Dios es justo. No. ¿Por qué? La peña, en lugar de decirle, y la peña es Cristo, le dijo que le hablara. Le dijo que le hablara, no que le pegara. Háblale. ¿Sí? Háblale. Y él no obedeció, él golpeó la peña. Ahora, ¿por qué salió agua? Si Dios no lo había mandado así, por su misericordia. Si en ese momento golpea la peña y no sale agua, los matan. A Aarón y a Moisés. Los matan, ¿no? Pero Dios en su infinita misericordia permite. Ahora, tú dices, pero oye, pero pues, ¿por qué un castigo tan drástico para Moisés? ¿No? Bueno, lo que sucede, ¿sí?, es que el Señor quería enseñar, y quería enseñarnos a nosotros también, que ya no es necesario golpear a Cristo otra vez. Ahora lo que necesitamos es hacer es ¿qué? Orar, hablarle, ¿sí? Y es que esto es una imagen de lo que iba a pasar. Muchas personas en la actualidad, religiones en la actualidad, siguen golpeando a Cristo, siguen crucificándolo, siguen sacrificándolo, ¿sí? Para, o sea, de una manera equivocada, seguir un rito, pero no como Dios quiere. ¿Qué no ya murió Jesús?
ya murió. ¿Y cómo es que lo matan otra vez? Según ellos, vuelven a hacer lo que son los ritos, ¿sí? Algunos ritos para seguir sacrificando a Jesús, seguir matándolo, por así decirlo, cuando ya no es necesario. Ya murió una vez y ya. Pero hay muchos que lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo, ¿sí? Cuando ya no es así. Ya nada más una vez, ahora ya Cristo murió, ahora yo tengo que orar, yo tengo que hablar con Él, ¿sí? Entonces, si tú ves, ahí es esta enseñanza, ¿no? Entonces, aquí el Señor quería derribar ese símbolo de que muriese más veces Jesús, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí está el primer símbolo. ¿Cuál es? El del sacrificio. Segundo símbolo. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? El de intercesor. ¿Sí? ¿Dónde vamos a encontrar eso? Vamos a Génesis 28. Génesis 28. Ajá. Génesis 28. ¿Sí? Versículo 10. Ahí está. Sí. Ahorita. A ver, Val, ahora sí. 28, 10 y 11. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Fíjate, ¿sabes cómo llegó aquí Jacob? Si nosotros leemos el pasaje, llegó cansado, consternado, abatido, triste, sin ganas, ¿sí? Como muchas veces nosotros a veces nos encontramos, ¿sí? ¿Cuántas veces aún cuando hayas realizado lo que tú hayas realizado, hecho lo que hayas hecho, a veces nosotros llegamos a casa y pareciese que nada de lo que hicimos nos satisfizo, ¿eh? Y nos sentimos vacíos, nos sentimos sin ganas, nos sentimos como que vale la pena todo esto, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo llegaba a mi casa, ¿no? No tenía una muy bonita relación con mis papás, y de tal modo que yo salía muy temprano a la universidad. Saliendo de la universidad me iba yo a trabajar. Saliendo de trabajar, para no llegar a mi casa, me iba yo a jugar billar. A la 1, 2 de la mañana salía yo del billar, ya bien lleno de humo mis pulmones, de tanto cigarro, ¿sí? Todo mareado de tanto cigarro, de tanto jugar, de tanto todo lo que tú oyes ahí. Y llegaba yo a la casa a las 2 de la mañana, mis papás durmiendo, y al otro día también párate temprano porque no quiero verlos, no quiero escucharlos. Una muy larga etapa de mi vida fue así. Pero, ¿sabes qué? Cuando yo llegaba a casa, ya estás en el silencio, te estás quitando los zapatos, te vas a poner la pijama. Oye, ¿vale la pena la vida que llevamos? ¿Vale la pena todo lo que nosotros, el esfuerzo que hacemos, hacia dónde va? ¿Qué va a pasar en mi vida? En un momento así se encontraba Jacob, precisamente. Fíjate, ¿a dónde durmió? En el piso, tomó unas piedras, las puso por cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Sí?
Y dice el 12 que empezó a soñar. ¿Sí? Tuvo un sueño. ¿Cuántos de nosotros a veces en ese momento de tristeza, en ese momento de, oye, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Porque déjame decirte que aún el drogadicto, el maleante, cuando llega a su casa, ¿sí?, dice, ¿qué estoy haciendo? Hay momentos en los cuales se pone a pensar, luego dice, estoy haciendo lo correcto, pero después, como dice en Job, mete la cabeza, ¿no?, en un hoyo así como el avestruz, y dice, no pienso, y voy a seguir igual. Y sigue su vida igual. No se da tiempo de meditar en su vida, no se da tiempo de estar donde tiene que estar, o sea, ¿qué es de su vida? Y sea quien seamos. Porque el mundo no llena. ¿Sí? O sea, tu corazón nunca va a estar 100% satisfecho. Porque Dios nos hizo, no sé si te acuerdas, cuando éramos niños, vendían unas planas, ¿te acuerdas? Que teníamos que ir llenando, comprabas chiclitos o eso, y los ibas llenando, ¿verdad? Iba la estampita número 1, 2 y así. Pero siempre faltaba la 8, la 11, y te decían, en la tiendita de allá sale la 8, la 12, allá ibas a comprarla, ¿no? Y comprabas un montón de chicles y todo, y no te salía la 11, el que fulanito lo tiene, sí, pero te la cambio por las otras, ¿no? Y nunca encontrabas la piececita famosa con la cual llenabas la planilla. Yo me acuerdo que me quedé con muchas planillas faltándome una. Y así es el corazón. A veces llenamos como seres humanos, como seres, almas vivientes, nosotros vamos llenando nuestra vida, porque la vida consiste, ¿sí?, no solamente consiste en bebida y en comida, dice la palabra, o sea, no solamente, o sea, sí la incluye, ¿verdad? Por supuesto, vivir la vida, disfrutar de la vida, de lo que Dios nos da, de los alimentos, de lo que podemos tomar, comer, de lo que nosotros podemos disfrutar como seres humanos en esta vida. Pero no solamente de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? A Cristo. Porque nosotros a veces sentimos como que nos falta algo. Dice la Biblia, el ojo no se sacia de ver, ni el oído de oír. Siempre queremos más. Y si logramos lo que logramos, queremos más y más. ¿No? Y nunca estamos saciados. Tú pregúntale a Donald Trump, millonario, todo lo que tiene, presidente del país más poderoso del mundo, si es feliz. Si es sincero, te va a decir que no es feliz. Porque algo le falta. Que él quiere dominar el mundo. Poner la muro. Entonces, siempre nos va a faltar algo. Entonces, vamos a sentir ese vacío. Y lo vamos a empezar a querer llenar con otras cosas. Es cuando vienen los vicios, vienen todas esas cosas. Y no es hasta que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando Él embona perfectamente, porque lo que nos falta es Cristo, esa piececita que tiene la imagen de Cristo y que embonará, y entonces nos llenará pleno. Cuando estamos en una situación así, ¿qué será de mí? Empezamos a tener un sueño, ¿no? Empezamos a tener sueños. Yo creo que todos tenemos sueños. Y fíjate el sueño que tuvo Jacob. Y soñó, dice el 12, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Qué es lo que soñó? Una escalera. Una escalera. Una escalera que tenía, una escalera está formada de dos partes, ¿verdad? Arriba y abajo. Una parte daba a la tierra y el otro tocaba el cielo. Y dice el 13, y aquí Jehová,
el Señor Dios, estaba ¿en dónde? En lo alto, en la parte de hasta arriba. ¿Sí? El cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde fueres, y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó a aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. Tuvo un sueño. ¿Qué es lo que este sueño le reveló? Bendición, promesa, ¿sí? O sea, ¿sabes qué vas a hacer de tu vida, Jacob? Yo tengo un plan y un proyecto para ti inimaginable. Tú vas a ser, ¿sí?, cabeza, vas a ser padre de una gran simiente. Tú vas a ser parte del proyecto de Dios, para lo cual yo te traje a ti. Un proyecto de Dios. Dios me va a tomar en cuenta para sus proyectos, y proyecto eterno, porque finalmente la simiente era Cristo. A través de él iba a nacer Cristo. Dios le da una respuesta, un propósito en su vida. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos saber el propósito que Dios tiene para nosotros? ¿Qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros? Ahora, este sueño, ¿sí?, tenía su interpretación. Y la interpretación nosotros la encontramos en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Vamos a Juan 1. ¿Primera de Juan? No, Juan 1. El Evangelio de Juan, nosotros son las epístolas. Juan 1. ¿Sí? ¿Sí? Juan 1, Paco, versículo, bueno, aquí está hablando con Jesús con Natanael. Juan 1:51. Y que le dijo: de cierto digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles que soñó Jacob ascendían y descendían por una escalera. Aquí los ángeles, ¿por dónde suben y bajan? ¿Por dónde? No, ¿eh? Sobre el Hijo del Hombre. Sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué? La escalera era él. Él era el intercesor entre la tierra y el cielo. Porque no hay otro intercesor, no hay otro intermediario, no existe nadie. El único intercesor, ¿sí?, donde suben y bajan los ángeles, es Cristo. Ahora, es bien importante decir esto. Dice que una de sus partes estaba sobre la tierra. Jesús, Dios mismo, se hizo hombre en esta tierra. ¿Sí? Era necesario que Dios, hecho hombre, era el único que podía interceder por nosotros. Porque como hombre, podía hablar con nosotros.
y como Dios, ¿sí?, podía estar en el cielo. Era el único que tenía ese trayecto, esa comunicación entre la tierra y el cielo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ahí vemos la otra enseñanza. Él es el intercesor. ¿Sí? ¿Cuántos creen que Cristo está muy lejos de cada uno de nosotros? ¿Cuántos a veces creemos que Dios está lejos, que Él está sentado ya en su trono, que ha volteado mejor a ver los anillos de no sé dónde, ¿verdad? Y está viendo las constelaciones que están del otro lado y a la tierra ni se asoma? Cuando Dios, ¿sí?, nuestro Dios, Jesús, está más cerca de lo que nosotros podemos imaginar, ¿sí?, con nosotros, ¿sí? Se hizo como nosotros, pero Cristo es Dios. Ya no hay ninguna separación. Dios no necesita a otras personas, ¿sí? Dios ya no las necesita. ¿Por qué? Porque Cristo es el intercesor. ¿Qué pasó, Leo? ¿Ves que en el sueño decía que bajaban los ángeles? ¿Lo decía porque se enfrentaron a Dios o porque iban a dar enseñanzas a la tierra? No, lo que pasa es que los ángeles tienen una función. Dice la Biblia que los ángeles son los que le llevan la información a Dios de todo lo que está pasando, en particular de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un ángel, dice un salmo, que está con nosotros. Ese ángel está, pero ahí, y es el que le lleva la información a Dios de todo lo que nosotros hacemos. Toda la información que el ángel capta de nosotros, la lleva al cielo, ¿sí? Y allá en un libro, en el libro en los libros de las obras, va escribiendo todo lo que hacemos, pensamos, sentimos, todo en absoluto, todo lo quienes somos y lo que somos, se va escribiendo en ese libro. Que un día, cuando lleguemos a juicio, el Señor mandará a traer los libros y dijera: a ver, trae el libro de Leo. Va a abrir el libro y va a empezar a leer todo lo que pensaste, todo lo que hiciste, ¿verdad? Y conforme a tus obras seremos juzgados. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasó, güey? ¿Que no Dios puede ver desde el cielo lo que hacemos? Sí, Dios todo lo ve, porque está... ¿Para qué llama ángeles? Porque esa es la función, que es la función que se lleva a cabo a través del Espíritu Santo. Hay unas cadenas de mando, ¿sí?, que están en Apocalipsis 1. ¿Sí? Las cadenas de mando es Dios Padre, Jesús, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo utiliza a los ángeles, ¿sí?, para hacer toda la función. O sea, Dios es poderoso para hacer todo lo que pueda hacer, todo lo puede hacer Dios, todo, absolutamente todo. Pero hay ángeles que existen, ángeles que están a su servicio, ¿sí?, ángeles que están allí. O sea, tú y yo no estamos solitos, ¿Sí? Entonces, para la otra, tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos, porque ahí está un ángel a nuestro lado, ¿no?, viendo para llevar toda la información. ¿Sí? Ahora, acuérdate, en el juicio, todo esto tiene que ver, Dios es legal, y en todo juicio habrá 2 o más testigos. Dios no va a poder juzgarnos si no hay un testigo, y los ángeles servirán de testigos. ¿Sí? Muy bien. Perdón, Poncho. Nada más es como para dejarlo ya bien claro, que me queda una pregunta. Dime. Bueno, entre las características de Dios,
pues sabemos que Él es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, lo sabe todo, lo ve todo, lo puede todo. Yo voy a decir una cosa Ajá. que por favor no se vayan a fijar. Dios no es omnipresente. ¿No? No dice una parte en la Biblia donde se diga que Dios es omnipresente. Él es omnisciente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que todo lo sabe. Pero Él, dice la Biblia, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? En su trono. Dios está en su trono. Y de ahí ve todo. Y sabe todo. Pero Él está en su trono. ¿Sí? Como un rey. O sea, no anda aquí abajo haciendo. Sí. Ahora, a través del Espíritu Santo, ¿sí? A través del Espíritu Santo y la función que tiene el Espíritu Santo a través de los ángeles, es como Él se hace presente. ¿Sí? Búscalo en la Biblia. Tienes 6 meses para leer la Biblia toda. Y busca, y vas a tratar de buscar donde diga que Dios es omnipresente. Y si lo encuentras, me dices dónde está porque yo no lo leo. Eso nos lo enseñaron en la roca. ¿Sí? Sí, yo me acuerdo bien, fue de las primeras cosas que yo escuché y yo lo anoté. Porque, por ejemplo, un tiempo después, sin que ellos me lo hayan dicho, yo leí de la presciencia. Yo dije, hey, un error de escritura en la Biblia, ¿cómo que presciencia? Querría decir presencia, pero Incluso no, el Señor nos presencia. enseñó a orar. Ajá. ¿Y qué le dijo a sus discípulos? Cuando oréis, oréis así. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Sale? ¿Qué me vas a preguntar? ¿Yo? Bueno, pues esa característica de la presciencia, esa no me la mencionaron y yo la leí en Pedro. Sí, creo que fue en Pedro. De que Dios sabía las cosas aún antes de que sucedieran. Sí. No solo lo sabe todo, sino mucho antes. Esa yo la leí y yo la vi al principio como un error, porque dije, a mí no me dijeron que haya una... Yo nunca había escuchado ese término, presciencia. Yo dije, se equivocaron y me sentí muy lista y pensé que era un error de imprenta. Pero luego, pues mejor lo chequé y efectivamente es como una... El conocimiento de todo. Ajá. Pero esa no me la enseñaron, me enseñaron la de que era omnipresente. Sí me entiendes, ¿no? Sí. Él está en el trono y hay una representación de Él a través del Espíritu Santo, que es las funciones de los ángeles. ¿Sí? Ajá. Entonces, Dios sabe todo lo que hiciste, lo que haces, lo que vas a hacer ahora antes de que lo hagas, pero entonces, ¿para qué? Porque si Él se supone que Él ya sabe todo eso que tú haces y tú piensas, ¿para qué usar los libros de las obras y a los ángeles que hizo si lo sabes? Sí, ya lo sabes. Lo que pasa que, te digo, la Biblia, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice, tiene un fundamento legal. ¿Sí? Porque finalmente, o sea, es que tendríamos que entender todo el conflicto que se origina en el cielo, ¿verdad? Desde la caída de Satanás y cómo involucra a los ángeles, ¿sí? Los engaña, pero de alguna manera los engaña de tal manera que los ángeles dejan de creer en quién, en Dios, y se dejan llevar por las mentiras de Satanás. 1/3 de los ángeles, ¿sí? Le cree a Satanás y hacen un conflicto. Satanás lo que quería, ¿qué? Era ser como Dios, ser igual a Dios, quería destronar a Dios. Entonces él allá en la eternidad pasada, él hace todo un relajo, Satanás, ¿verdad? De tal modo que incluso 1/3 de ángeles son engañados. Ahora, Dios podía juzgar a esos ángeles y a Satanás, ¿sí? Dios podía juzgarlos en el momento, pero no lo hizo. ¿Por qué no aplastó a Satanás en ese momento? ¿Sí?
Porque si él lo hacía delante de todos los demás ángeles, ¿sí?, el Señor podía quedar como con la evidencia de que, pues sí, como es Dios, pues los acabó, los destornó, los mató, pero iba a quedar, ¿sí?, una serie como de duda en cada ángel, en cada ser viviente, le llama la Biblia, ¿sí? De tal modo que el Señor dijo, bueno, yo no voy a resolver las cosas así de ahorita hasta aquí, sino yo tengo que demostrar, y lo dice en el Nuevo Testamento, dice, yo tengo que demostrar al fin de los tiempos que Satanás no tuvo la razón la tengo yo, ¿sí? Y entonces el Señor permite todo eso, pero que al final de cuentas, al final de los tiempos, el Señor traerá juicio, todo lo va a traer a juicio, para limpiar su nombre delante de los ángeles que no creyeron y delante de los hombres que no creyeron en él, de tal modo, ¿sí?, que cuando venga el juicio final, el Señor le demostrará a todos que él tenía la razón, e incluso a los que no creen ahorita, a los que no creen en Jesús, les demostrará que el diablo les engañó, les mintió, y eso sabemos que traerá juicio sobre las personas que no quisieron creer, pero les va a demostrar a través de lo que está escrito que el Señor tenía la razón. Es un proceso legal. Es un proceso legal. ¿Sí? Entonces, Bueno, no nos vamos a continuar, ¿vale? Ya para terminar el estudio. Y ahorita al final, todas las preguntas que quieran. Entonces, es él el intercesor, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el que nos falta? El tercero. Los beneficios. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo todo esto hacerlo y apropiarlo para mí? ¿Verdad? Bueno. Vámonos ahora a Números 21:4. ¿Cuál? Números 21:4. Números 21:4. Es que a veces decimos cosas que la Biblia no dice. Y las damos por hecho porque nos lo dicen. Pero mejor yo lo investigo. Mejor yo lo leo, ¿no? 21:4. Yo esto que te estoy diciendo de los ángeles del juicio, siempre yo lo traía, es que hay una línea. Hay una línea desde Génesis hasta Apocalipsis que no se pierde. Hay una línea. Y siempre te vas a encontrar con que hay un pleito. Siempre hay un pleito. ¿Sí? O sea, a nadie cree en Dios. Hay incredulidad. O sea, ¿cuánta gente le cree a Dios? Tú vas y le dices, mira Dios esto. No es de religión. Oye, pero mira Dios dice, no. Y hay un conflicto con Dios. ¿Por qué? Entonces Dios tiene que venir y demostrarles a todos los que no creyeron y a esos tercios de ángeles y al mismo Satanás que él tenía la razón. Ya lo estudiamos, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Que él tiene la razón, tiene que demostrárselo, y Pablo dice, y se levantará, ¿verdad? Y le demostrará a todos que él es el Dios Todopoderoso. Que Satanás lo único que hizo fue engañarlos. Y lo va a tener que demostrar. Bueno, Números 21. Números 21. Ya vamos a acabar, este es más cortito.
Versículo 4. La famosa serpiente de bronce. ¿Cómo dice? Raimundo, por favor. A partir del 4 al 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios. ¿Te das cuenta? Perdón. ¿Cómo? Contra Dios. Incrédulos. Siempre un pleito contra Dios. Luego. Y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjate, perdón. ¿Cuál ha sido el conflicto del hombre con Dios? ¿Ah? Por eso, ¿pero qué es? Su inconformidad, el no sentirse satisfechos. Es que Dios, es que esto, ¿por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué se murió mi abuelita? ¿Por qué me duele aquí? ¿Por qué siempre conflicto contra Dios? Es porque no me encuentro satisfecho. Yo quisiera, ahora, queremos un lugar, decía una canción antigua, ¿por qué Dios no inventó un lugar donde no haya dolor? No sé, algo así decía la canción, ¿no? Yo sí lo creo. Y es la Jerusalén de arriba, la celestial, mañana vamos a ver esto. Entonces, ¿quieres ir allá? Busca a Dios, créele a Dios. Continúa, por favor. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Fíjate, aquí donde podemos encontrar el bueno, y más con este pasaje muy controvertido. Muy bien. ¿Qué pasó aquí? Otra vez el mismo problema, la murmuración. ¿Por qué no tenemos agua? No tenemos que comer, ya estamos hartos del maná, ya sabes, el problema. Se desanimó el pueblo, y entonces el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. ¿Sí? No hay agua, no hay pan, nuestra alma tiene fastidio, nuestro ser tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces dice el 6, que el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes. Ardientes significa venenosas. Serpientes venenosas que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. ¿Tú te imaginas este juicio? Por todos lados, entre más huían, más encontraban serpientes. Yo no sé si has visto en National Geographic, sí parece que es en National Geographic, una escena y un video donde el camarógrafo capta a un camaleón, un animalito de esos, que entra a un lugar de puras serpientes. Y por donde iba corriendo el camaleón salían serpientes, salían por acá y salían por allá, te lo enseñé. Y salían por todos lados serpientes y serpientes y serpientes. Una serpiente logra agarrarlo, ¿verdad? Lo enrolla, pero le hacía, logra escapar. No, es fantástica esa escena. Así el pueblo de Israel, por donde corrían, se encontraban serpientes. Y luego dice, ¿qué sucede en el 7? El pueblo se arrepiente. Pues ¿quién no se va a arrepentir? Me están atacando las serpientes, Dios perdóname, ¿no? Y dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. O sea, reconocen su pecado, hemos fallado, hemos pecado.
ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Pero fíjate, ¿qué le dijo? ¿Qué pedía el pueblo? ¿Qué dice aquí que pidió? Que quitara las serpientes. ¿Y qué dice? ¿Y qué hizo Dios? ¿Quitó las serpientes? No las quitó. No las quita. Jehová dijo a Moisés, entonces le da una indicación y le dice, haz una serpiente venenosa, ardiente, y ponla sobre un asta, ponla como una bandera. Una bandera. Y cualquiera que fuere mordido, y en ese momento que fue mordido, voltea hacia el asta, hacia la serpiente de bronce, su veneno no va a tener efecto, no morirá. Es lo que le está diciendo. Y Moisés dice entonces, hace una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Hace lo que tenía que hacer. Dice, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, esta persona miraba a la serpiente de bronce y sí, vivía. ¿Quién es esta serpiente? Bueno, antes de decir eso, ¿qué representa la serpiente? Diablo. La desobediencia. Sus efectos, el diablo y sus cosas, el pecado. Cuando el pecado muerde, ¿sí?, nos mata. El pecado es venenoso. El pecado destruye. ¿Mandé? Ajá. O sea, morimos, ¿sí?, espiritualmente hablando. Ajá. El pecado. Tú voltea al mundo, ¿verdad? Ya Cristo vino, ya Cristo murió, pero el pecado ha dejado de existir. No, al contrario, ha estado avanzando el pecado cada vez más. ¿Qué significa esto de las serpientes? Eso, que el Señor, ¿verdad?, sabe que la serpiente, que sabe que el pecado mata, pero ahorita todavía no es tiempo de juzgar el pecado, ¿sí? Dios permite que la serpiente, que el pecado siga mordiendo, pero ¿cómo logrará la persona ser salva? Mirando, exactamente, mirando ¿a quién? A la serpiente de bronce. ¿Te puede como acenarte en contra del pecado? A eso voy. ¿Quién es la serpiente de bronce? Jesús. Sí, Jesús, efectivamente, ¿no? Entonces, Pero allí no se contradice, si es una representación del mal y ahora está como representando el bien. ahorita lo vamos. Porque, claro, la pregunta es, pues si Jesús es santo, ¿y por qué está representada en una serpiente? ¿Verdad? Ahorita lo vamos a ver. La Biblia no lo explica. Ahorita vamos para allá. ¿Sí? Muy bien. Vamos a Juan 3. Juan 3. Tercero de Juan. No. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. No, 14. Juan 3, 14. ¿Sí? Fíjense. Juan 3, 14. ¿Cómo dice? ¿Me pueden leer, por favor? Juan 3, 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Hasta ahí, fíjense. ¿Quién levantó la serpiente en el desierto? Moisés. El pasaje que acabamos de hablar. Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo fue levantado nuestro Señor Jesucristo?
en una cruz. ¿Sí? En una cruz. Para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En el que es levantado en la cruz, todo aquel que voltea a ver a la cruz, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasaba con los que eran mordidos? Vivían. ¿Qué pasa con aquel que voltea a ver a Cristo? Vive. ¿Sí? Y esta serpiente representaba a Jesús, que en un futuro iba a ser levantado, y todo aquel que mirare a Cristo, todo aquel que confiara en Él, todo aquel que en Él creyera, porque déjame decirte, Moisés había dado la orden, había dicho, a ver, pueblo, no se alarmen, si alguno es picado, volteen al asta, volteen a la serpiente que está allá. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? ¿Qué tenía que haber tenido? Fe. ¿Cómo que Moisés? ¿Cómo voy a voltear a ver ahí una serpiente que está ahí de bronce que acabas de hacer? Eso no me va a salvar. A mí dame, inyéctame, quita la serpiente, no nomás con voltear a ver. ¿Sí me entiendes? ¿Qué era lo que qué es lo que iba el Señor a manifestar en este hecho? La fe del hombre. Es por fe. ¿Sí? Era por fe. El pueblo de Israel tenía que creer que volteando a ver podía ser sano. Y los que, yo estoy seguro de que hubo quienes les picaba y estos en lugar de voltear a ver salían huyendo a buscar al doctor. ¿Sí me entiendes? ¿Y eran sanados? No eran sanados. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Y así es lo mismo ahorita. Tú quieres ser salvado, tú quieres tener vida eterna, tú tienes que voltear a ver la cruz, a ver a Cristo, y por fe tendrás vida eterna. Ahora, ¿por qué escogió una serpiente si representa al maligno? ¿Sí? Bueno, vamos a 2 Corintios 5:21. Yo hago una pregunta. ¿A quién iban a ver ya estando en la cruz? ¿Te acuerdas cómo empezamos al principio? ¿A quién iban a volver? O sea, hago una pregunta. Cristo en la cruz, ¿a quién representaba? ¿A quién? A los pecadores. A los pecadores. ¿Sí? ¿Alguien que traía qué? Pecado. ¿La serpiente qué representaba? Pecado. El que traía el pecado. Es que aquí nosotros tenemos que voltear a ver a Cristo como el que pecó. ¿Sí? O sea, lo que hizo Jesús fue agarrar toda la suciedad de la humanidad, todo el pecado de la humanidad, ¿sí? Dice, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, todo el pecado del mundo, desde Adán hasta el último que van a ser en este mundo, ¿sí? Dios cargó en Cristo el pecado, y Cristo se convierte en ¿qué? En esa serpiente que representa el pecado. Quien nunca pecó se hizo por nosotros pecador. Fíjese lo que dice 2 Corintios, ¿sí? 5:21. ¿Sí? Elsa. Primera de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21, por favor. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que nunca conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado.
Él se convirtió en esa serpiente por nosotros. ¿Sí, Lupita? Entonces, los que merecíamos morir, los que merecíamos el castigo, los que merecíamos no la misericordia de Dios, sino la vara severa, éramos nosotros. Pero gracias a Cristo, gracias al Señor, nada de eso. Simplemente. Entonces luego dice en Juan 3:16, haciendo alusión a lo de la serpiente, entonces ya dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que voltee a verlo, tenga vida eterna. ¿Ya entendiste? Pero viene con Juan 3:16 es consecuencia en el contexto de la serpiente venenosa. ¿Sí? Entonces, sí quisiera yo terminar haciendo un pequeño... Ahora, ¿eso para mí qué? Bueno, nosotros éramos pecadores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Quiénes eran los que teníamos que ser castigados? Nosotros. Pero Él, como una escalera, ¿sí?, vino a interceder por nosotros ante el Padre y dijo, Señor, yo muero por los pecados de todos los que yo crié. Entonces creé. ¿Sí? A todos los que yo hice. Yo muero por todos ellos, porque yo los hice. ¿Sí? Él es el intercesor. Se hizo hombre para interceder ante Dios Padre como una escalera, ¿sí? Y Él cargó en nosotros, como la serpiente antigua, los pecados míos fueron traspuestos en Él cuando yo creo en Él. Dice Hechos 3:19, por favor. Sí, ahora ya le toca a la güerita. Hechos 3:19. ¿Qué dice? ¿Ya? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así es. Fíjate, todo lo que hizo Jesús, todo, dice aquí, dice, así que arrepiéntete y conviértete. ¿Qué es arrepentirse? ¿Sentirme mal por lo que hice? No, arrepentirme es dejar de hacerlo. Convertirme es, si yo estoy caminando en ese sentido, caminar ahora para allá. Convertirme. ¿Sí? Para que sean, dice, para que sean borrados vuestros pecados, hay una condición. Todo lo que Jesús hizo, como nuestro sustituto, como nuestro intercesor y como nosotros benefactores de todo lo que Él hizo, se va a llevar a cabo siempre y cuando nosotros nos arrepintamos y nos convirtamos. Para que sean borrados vuestros pecados. Si no hay un arrepentimiento, si no hay una conversión, no hay borrón de pecados. Y dice también, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No solamente la eternidad Dios te la dará, sino también vas a poder disfrutar de esta vida, de todo lo que hay aquí, pero bien, dentro de los caminos de Dios. Entonces, si alguien hoy quiere abrir la puerta de su corazón a Jesús, si alguien hoy quiere que todo esto que acabamos de leer se haga efectivo en su vida y yo pueda sacarle provecho a esto que Jesús hizo, yo tengo que arrepentirme y convertirme. ¿Sí? Y dice en Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
si alguno oye mi voz, ¿qué estuvimos ahorita estudiando? Su voz. Esto es palabra de Dios. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y entonces Dios entrará a tu vida, te perdonará tus pecados, y una vez que hayas creído en él, Dios te perdona tus pecados y pasas de muerte a vida. Entonces, si alguien quiere hoy abrir la puerta de su corazón a Jesús, vamos a terminar con una oración. Y vamos a pedirle a Dios, desde ahí, desde el interior de ti, vamos a orar y le vas a decir a Dios que tú hoy quieres que todo lo que el Señor hizo se haga efecto, tenga efecto en ti. ¿Sale? Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Dios, porque tú lo que siempre has deseado es que nosotros tengamos vida. No quitaste las serpientes. Lo único que pediste, Señor, es que voltearan a ver aquella asta de bronce, aquella serpiente venenosa de bronce. Y todo aquel que volteare por fe sería sanado. Dios, ahora en este tiempo, lo único que tenemos que hacer es voltear a ti, voltear a la cruz, creer lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Así que, Padre, esta noche queremos decirte que nos arrepentimos de todos nuestros pecados que hemos cometido. Te pido perdón porque te he fallado. Este pecado me ha apartado de ti. Pero hoy, Señor, quiero que me perdones. Te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi vida. Transfórmala, Señor. Te entrego todo lo que soy. Este día te acepto como mi Señor y Salvador personal. Y Padre, quiero que a partir de hoy mi vida sea diferente. Quiero ser feliz, quiero disfrutar de todo lo que hay y quiero, Señor, sobre todo, hacer tu voluntad. Padre, gracias. Y todo esto únicamente en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Muy bien. Bueno.